Levantamos el receso, Jackie, por favor. Ya. Se levanta el receso. Mi judicatura expide la siguiente resolución en el expediente 251-2021, cuaderno 2. Cuaderno 2, ya. Tutela de derechos, Sumilla. La finalidad esencial de la audiencia de tutela recae en la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado, reconocidos por la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, el juez de investigación preparatoria se erige como un juez de garantías durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria, ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado de que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artículo 71 del Código Procesal Penal, responsabilizando al fiscal o la policía del agravio. En este sentido, esta garantía procesal abarca tres ámbitos. A, el derecho de información de los derechos legalmente reconocidos y su concreción en un acta, previstas en el apartado 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal. B, el reconocimiento y efectividad de los derechos legales, que obviamente son aquellos 6 fijadas en los artículos 71, numeral 2, y artículo 87 del Código Procesal Penal. Y C, la imposición de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales. Resolución número 2. Estamos en Lima, 9 de septiembre del año 2021. Autos vistos y oídos. Es materia de control judicial la solicitud de tutela de derechos planteada por el abogado Carlos Alberto Villafuerte Alba, en representación del investigado Percy Alberto Tenorio Gamonal, en los seguidos contra Jorge Alberto Lam Almonte, Jorge Luis Callas Medina, Percy Alberto Tenorio Gamonal y otros por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad en agravio de Jorge Inti Sotelo Camargo y otros, así como lo expuesto por las partes en la presente audiencia, interviniendo el señor juez Víctor Alberto Alcocer Acosta. Y considerando, primero, antecedentes, pretensión vía tutela de derechos. El investigado Percy Alberto Tenorio Gamonal, mediante escrito de fecha 27 de agosto del año 2021, requiere, vía tutela de derechos, se ordene las medidas de corrección contra la primera Fiscalía Supraprovincial Penal Corporativa de Lima, quien se negó a otorgar las copias digitales gratuitas, 30.175 folios de la carpeta fiscal. Trámite seguido. Programada e instalada la audiencia pública de tutela de derechos, la defensa técnica presenta lo siguiente. Argumentos de la defensa técnica del investigado Percy Alberto Tenorio Gamonal, debidamente representado por el abogado Pier Ángelo Escobar Otoya. A. En su primera intervención, argumenta que con fecha 20 de julio del año 2021 fueron notificados con la disposición fiscal número 8/2021, emitida el 16 de julio del año 2021 por la primera Fiscalía Penal Supraprovincial del Distrito Fiscal de Lima, mediante la cual se dispuso programar la declaración indagatoria de su patrocinado Percy Alberto Tenorio Gamonal para el día 30 de julio del 2021 a las 9 horas, a efectos de que se formulen sus descargos con relación a los hechos atribuidos y relacionados a las operaciones policiales ejecutadas del 9 al 15 de noviembre del año 2020. En este sentido, a fin de ejercer defensa eficaz, con fecha 26 de julio del año 2021, la defensa técnica presentó un escrito solicitando: 1. Se otorguen copias digitales gratuitas de las 30.175 folios de la carpeta fiscal, y 2.
la reprogramación de la declaración indagatoria de su patrocinado al no tener conocimiento de los actuados ni de los hechos concretos imputados por el Ministerio Público, causando indefensión, a pesar que es sabido que la emisión de copias es gratuita, según su punto de vista, según la casación 172-2011. Sin embargo, el Ministerio Público rechazó la solicitud y puso a disposición la carpeta fiscal 54-2020 para la lectura de las partes, indicando además en forma inoportuna que podían apersonarse a las oficinas de la primera Fiscalía Penal Supraprovincial para tal objeto, a fin de obtener conocimiento de los actuados. De tal manera que la Fiscalía pretende en forma irracional que la defensa acuda a la sede fiscal y memorice o tome fotografías de 30.175 folios, hecho que resulta inviable y va contra el derecho a la igualdad de armas que posee su patrocinado para acceder a las actuaciones fiscales desarrolladas en la presente investigación. Como cualquier otro imputado, tanto más cuando el monto tasa establecida para su patrocinado para que pueda obtener las copias simples de la carpeta fiscal resulta totalmente desproporcional, implicando una afectación directa a su derecho de defensa. Sin embargo, a pesar de ello, acudieron a rendir su manifestación a las 9 de la mañana, saliendo a las 9 de la noche, sin haber podido leer ni preparar la declaración dentro de los principios de buena fe procesal. En conclusión, es evidente que a pesar de las razones expuestas, dispuso no dar lugar a las solicitudes afectando los derechos constitucionales de su defendido. Se han lesionado los derechos de defensa regulados en el artículo 71, numeral 1 del Código Procesal Penal, que establece que el imputado a través de su defensa puede hacer valer los derechos que la Constitución regula en el artículo 139, numeral 14, cuando el imputado considera que se ha vulnerado sus derechos. Peticiona la aplicación de la tutela de derecho en el caso concreto para que se ordene a la Fiscalía que otorga las copias digitales gratuitas de la carpeta fiscal, citando como jurisprudencia la casación 172-2021 y el acuerdo plenario 4-2010/CJ-116. En su segunda intervención, indica la defensa técnica que no pretende ser hábil, sino defender los derechos de su patrocinado. Ha omitido mencionar de la casación que hay un voto discordante del doctor Salas Arenas, que indica que el TUPA, que es una ley administrativa, no puede ser objeto de obstáculo para acceder a los actuados fiscales y tomar conocimiento en el marco de la expedición de copias gratuitas, para que el imputado pueda acceder a las actuaciones, y eso está en la misma casación. Asimismo, el fiscal ha dicho que tendría que acreditar su precariedad. Tiene que ser una persona precaria prácticamente, hacer llegar una persona mendiga para acceder a las copias gratuitas, y que el Ministerio Público no representa ningún costo. Esa tasa es para compensar el gasto de papel, lo que no iba a suceder porque era en digital. Es cierto que señala en cuanto a la fecha de la declaración no fue el 30 de julio, sino el 5 de agosto, haciendo las precisiones. Donde brinda su declaración, la declaración se cierra. Su patrocinado señaló que se compromete a pagar la tasa correspondiente, pero haciendo el cálculo, es casi todo su haber mensual que se iría en pagar copias, pero como sustenta a su familia, solicita que se declare fundada el pedido de tutela y se otorgue las copias gratuitas. Segundo, absolución de los argumentos por el Ministerio Público. El Ministerio Público solicitó que se declare infundada la solicitud de la acción de tutela de derechos planteada por la defensa técnica del investigado Percy Alberto Tenorio Gamonal. En atención a lo siguiente. Primera intervención. El representante del Ministerio Público reconoce que la locución de la defensa ha sido ordenada, no obstante, ha estado llena de imprecisiones cuando habla de la tutela de derecho solicitada.
ha mencionado que se ha denegado la expedición de copias. Indica que no se le ha denegado la expedición de copias, sino que la expedición de copias gratuitas. La defensa, debido a sus fundamentos propios de la Casación 172-2011, que habla de la gratuidad de la expedición de copias. Cuando en esta casación hay que tener presente que reconoce los presupuestos, que reconoce como presupuestos la precariedad económica de la parte que solicita y establece dos parámetros. El primero, de igualdad entre las partes, lo que ha mencionado que no le vaya a costar al Ministerio Público. Tiene que estar en concordancia que la casación que ha presentado en el presente escrito, concordado con el artículo de acceso a la justicia, la expedición de copias gratuitas. Lo que señala esta casación es que justamente para que se expidan estas copias, no afecte el derecho de defensa, tiene que acreditar la precariedad. En el presente caso, la defensa solicita que se otorguen copias de manera gratuita, no fundamentando por qué. Y que sí cuenta con precariedad económica, tratándose de un funcionario público, para que la defensa precise no que el Ministerio Público ha denegado una expedición de copias gratuitas. Mal haría el Ministerio Público en desconocer el TUPA, la Ley Orgánica del Poder Judicial y los precedentes vinculantes. Expediendo copias gratuitas si no se ha expedido con la normatividad que en el presente caso, en su defensa, no indicó que el investigado sea una persona de escasos recursos. Segundo punto. La defensa técnica señaló que acudió a la fiscalía a rendir declaración y para ello hay que tener en cuenta las técnicas de litigación, pero lo que sucedió, se le notifica a su patrocinado como investigado para su declaración. Se le dan 10 días de plazo, el 30 de julio del 2021, que le toca su declaración, se apersona al despacho y ese día no se toma su declaración. Obra que se va a presentar la declaración indagatoria el 30 de julio del 2021 y en la pregunta 2 señala que no se encuentra con su abogado, que se encuentra con su abogado defensor, se acoge al derecho a guardar silencio, solicitando se reprograme, para lo cual se compromete a solicitar formalmente digitales el expediente, sufragando los costos que ello implica. Se compromete al pago y se reprograma para el 5 de agosto del año 2021 y la declaración se da ese mismo día. Y es en esa fecha que no fue de 9:45, de 9:47 a las... y en esa fecha la declaración se desarrolló de 9:47 a 17 horas, tiempo en el cual no solo estuvo el investigado, sino el representante del Ministerio Público y su abogado. En realidad no ha sido una precisión porque la presente tutela no versa sobre una afectación de derecho de defensa, sino que no se le otorgan las copias de manera gratuita, cuando no ha fundamentado por qué se le debe expedir estas copias de manera gratuita. En su segunda intervención ha señalado que el voto discordante lo enmarca en un considerando y tiene que ver con la Constitución, sigue siendo con el derecho de defensa y la precariedad, no que ha señalado que no se puede desconocer los precedentes, pero no es de libre albedrío o discrecionalidad, sino que existen parámetros solicitando se declare el pedido improcedente. Tercero, de la fijación de los puntos controvertidos. En este punto, el juzgado ha identificado diversos temas que van a ser materia de análisis a fin de decidir si ampara o no el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica del investigado. Y advierte lo siguiente. Determinar si con la negación de la expedición de copias
se restringió el derecho de defensa del imputado Percy Alberto Tenorio Gamonal a no permitirle conocer los cargos formulados en su contra y sus elementos de convicción, como sostiene la defensa, o, si por el contrario, ésta se ajustó a derecho, como lo refiere la Fiscalía. Cuarto, marco normativo, doctrinario y jurisprudencial. Empezaremos primero con el 4.1, marco normativo doctrinario. Primero, el artículo 71.2 del Código Procesal Penal prevé los derechos del imputado y específicamente en el apartado 4 regula la denominada audiencia de tutela de manera taxativa. La finalidad esencial es la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. Consiste además que el juez determine desde la instancia y actuación de las partes la vulneración al derecho y garantía constitucional prevista en la norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva que ponga fin al agravio. Los derechos protegidos se encuentran reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, como son: 1. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. 2. Los jueces, los fiscales y la Policía Nacional deben saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. B. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. C. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. D. Abstenerse de declarar. Y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias que se requiere su presencia. E. Que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Y F, ser examinado por médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiera. 3. El cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe constar en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado se rehúsa a firmar el acta, se hará constar la abstención y se consignará el motivo si lo expresare. Cuando la negativa se produce en las primeras diligencias de investigación previa intervención del fiscal, se dejará constancia de tal hecho en el acta. 4. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medida limitativa de derecho indebidas o de requerimientos ilegales, pueden acudir en vía de tutela al juez de investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Por tal motivo, es un instrumento para salvaguardar las garantías del imputado y a su vez las posibles desigualdades entre el perseguidor y el perseguido. Este mecanismo procesal penal es, por tanto, uno de los principales mecanismos para realizar el control de legalidad de la función del fiscal, quien deberá desarrollar toda su estrategia persecutoria siempre dentro del marco de las garantías básicas, siendo consciente que cualquier acto que traspase el marco de los derechos fundamentales podrá ser controlado por el juez de investigación preparatoria. Aspecto jurisprudencial. Igualmente, el acuerdo plenario número 4-2010/J-116, sexto pleno jurisdiccional de las salas penales de la Corte Suprema, de fecha 16 de noviembre del 2010 en el fundamento 10, señala: los derechos protegidos a través de esta audiencia de tutela son los que se encuentran reconocidos taxativamente en el artículo 71 del Código Procesal Penal y son los siguientes: conocimiento de los cargos incriminados; 2, conocimiento de las causas de detención; 3, entrega de la orden de detención girada; 4, designación de la persona o institución a la que debe avisarse de la detención o concreción inmediata de esto; 5, posibilidad de realizar una llamada en caso se encuentre detenido;
6, defensa permanente por un abogado. 7, posibilidad de entrevistarse en forma privada con su abogado. 8, abstenerse de declarar o declaración voluntaria. 9, presencia de abogado defensor en la declaración de todas las diligencias que requieran su concurso. 10, no ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad, ni a ser sometidos a técnicas o medios que induzcan o alteren la libre voluntad. 11, no sufrir restricciones ilegales. 12, ser examinado por médico legista por otro profesional de la salud cuando el estado de salud así lo requiera. El mismo acuerdo plenario establece que la tutela de derechos es un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías del imputado y a su vez regular las posibles desigualdades entre perseguidor y perseguido. Esta institución procesal penal es, por tanto, uno de los principales mecanismos para realizar el control de legalidad de la función del fiscal, quien deberá conducir y desarrollar toda su estrategia persecutoria siempre dentro del marco de las garantías básicas, siendo consciente que cualquier acto que traspase el marco de los derechos fundamentales podrá ser controlado por el juez de investigación preparatoria. En tal sentido, aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneren derechos fundamentales constitucionales, pero que no tienen vía propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutela. La audiencia de tutela tiene un carácter residual, esto es, opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación de un derecho afectado. Ahora sí, quinto, entramos al análisis del caso concreto. 5.1 de la tutela jurisdiccional y el debido proceso. El artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Nuestro Código Procesal de modelo acusatorio garantiza adversativo fija de manera expresa los roles que debe cumplir el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público, la defensa del imputado. Es garantista en la medida que se inclina a proteger los derechos propios de todo ser humano, garantizando un juicio basado en principios y el respeto del debido proceso. De tal manera que el Código Procesal Penal confiere dos roles concurrentes pero sucesivos al Ministerio Público, como titular del ejercicio de la acción penal pública. 1. Conductor de la conducción desde su inicio, que implica 1. Tomar decisiones acerca del futuro de la investigación, necesidad de realizar ciertas diligencias de investigación, provocar audiencias ante el juez de investigación preparatoria, impulsar la continuación de los actos de investigación y declarar su cierre. 2. Conseguir autorizaciones judiciales, medidas limitativas de derechos en general. 3. Responder frente a los perjuicios generados por la actividad de investigación y responder por el éxito o fracaso de las investigaciones frente a la opinión pública. El otro punto, acusador en juicio oral. Por estas razones, al ser conductor de la investigación preparatoria, desde su inicio, incluida la investigación preliminar, en suma, conducir no es sino dirigir, ser titular, amo y señor de toda la investigación del delito, desde que se inicie. El buen fiscal debe saber desde el primer momento que busca, para lo cual dispone se realice tal o cual diligencia. Por otro lado, como director de la investigación, tiene dentro de sus obligaciones la cantidad de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, así como identificar a sus autores o partícipes. En el caso que nos atañe, la defensa del investigado plantea tutela de derechos solicitando el cese de la medida limitativa y que se dicte como una medida de corrección la orden de expedición y entrega de copias en forma digital de los actuados. Pedido que fue resuelto mediante providencia fiscal número 112 de fecha 27 de julio del 2021, disponiéndose 1. No al lugar a la expedición de copia gratuita de los 30.175 folios de la carpeta fiscal, 54-2020, folios en formato USB. Poniéndose a disposición la carpeta fiscal 54-2020 para la respectiva lectura de las partes. 5.4. Del derecho de defensa. La Constitución reconoce el derecho de defensa en su artículo 139, inciso 14, en virtud del cual se garantiza que los justiciables en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza, civil, mercantil, laboral, etcétera, no queden en estado de indefensión. El contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial
cualquiera de las partes resulta impedida por actos concretos de los órganos jurisdiccionales, perdón, de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Sentencias 582-2006, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, y 5175-2007, HC/TC. El ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble dimensión. Una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en la que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de un determinado hecho delictivo. Y la otra formal, lo cual supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a referencia. En ambos casos, se garantiza el derecho a no ser postrado en un estado de indefensión. Sentencia 2028-2004-PHC/TC. El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. No obstante, no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Sentencias 582-2006-PA/TC y 5175-2007-PHC/TC. En este sentido, el derecho de igualdad de armas, previsto en el apartado 3 del artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal, incide en la exigencia de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales. El principio de igualdad de armas es una proyección del genérico principio de igualdad, el cual hay que estimarlo vulnerado cuando aparecen privilegios procesales carentes de fundamentación constitucional alguna, o bien cuando se crean posibilidades procesales que se le niegan a la parte contraria. 5.5 de la documentación presentada. Para el presente caso, las partes procesales proporcionaron la siguiente documentación. Escrito de fecha 26 de julio del 2021, mediante el cual se aprecia lo siguiente, como parte resaltante, ¿no? Mediante providencia número 107-2021 de fecha 22 de julio del 2021, se informó que la carpeta fiscal consta de 30.175 folios, la que pone a disposición de las partes para la obtención de copias simples correspondientes. Sin embargo, a pesar que las copias solicitadas eran virtuales y posterior serían impresas, se exigió al investigado el pago de una tasa judicial por copia por el monto de 0.10 centavos de sol, es decir, el mismo valor como si fueran impresas, lo que implica que el coronel de la policía, Percy Alberto Tenorio Gamonal, tendría que abonar la suma de 3.017.50 nuevos soles, suma que constituye un monto absolutamente desproporcional y desigualitario, que supera el abono de sus propios saberes como funcionario público. El otro documento es la Providencia Fiscal 112-2021-1-FPSL, mediante el cual se aprecia la casación 172-2011, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, hace mención que el Ministerio Público expida copias de las actuaciones principales, siempre y cuando la defensa técnica cumpla con acreditar la condición específica de beneficiario y adjuntar la verificación socioeconómica del beneficiario. En este caso, el abogado defensor no ha cumplido con adjuntar la verificación socioeconómica del investigado coronel PNP Percy Alberto Tenorio Gamonal, precisando solamente que es un monto desproporcional y desigualitario que supera el abono de los propios saberes como funcionario público. Ahora sí, de la respuesta a los alegatos de las partes. Con relación al pedido de afectación del derecho de defensa al respecto, este juzgado considera que la alegada afectación del derecho de defensa tiene amparo, en este último extremo referido a la defensa formal, pues no resulta razonable que un abogado solo cuente con el acceso para estudiar el expediente en sede fiscal
sin la obtención de las copias solicitadas, más aún cuando la defensa requiere que éstas sean digitalizadas para preparar una defensa técnica que permita, entre otros, que se agencie de los recaudos, que busque sus medios de prueba y exponga los alegatos que estime pertinentes. Así, de no darse las facilidades para obtención de las copias de la investigación para estudiar el expediente, más aún ahora que nos encontramos en pandemia y con ciertas restricciones en salvaguarda de la vida humana, la figura del abogado defensor se podría volver un mero elemento decorativo, pues en el fondo, atendiendo a la complejidad del caso, como es deberse de la información proporcionada en la audiencia por las partes, se trata de 30.175 folios y es presumible que no se encuentre apropiadamente preparado para ejercer el patrocinio del imputado, lo que repercute evidentemente en el derecho fundamental a la defensa del procesado. Esto es lo que ha ocurrido en el caso Sublitis, pues no solo se le permitió el acceso a la carpeta fiscal en sede del Ministerio Público al abogado Carlos Alberto Villafuerte Alba, abogado defensor del favorecido, para tomar conocimiento del proceso. Y ahí radica la afectación del derecho de defensa. De tal manera que nos encontramos frente a un acto lesivo del derecho de defensa al interior del proceso penal. Específicamente, existe una restricción irrazonable por parte del órgano persecutor, donde se viene tramitando la carpeta fiscal 54-2020 respecto al acceso de la información de la imputación y los recaudos que el actor requiere para su defensa, conforme al artículo 138 del Código Procesal Penal, que señala que los sujetos procesales están facultados para solicitar copias de los expedientes que corresponda a su caso en cualquier momento, concordante con el artículo primero, primer párrafo del título preliminar del Código Procesal Penal, que prescribe que la justicia penal es gratuita y las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal. Decisión. Por estas consideraciones, el magistrado del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, permanente especializado en crimen organizado de la Corte Superior de Justicia Penal Especial, resolvió: 1. Declarar fundada la tutela de derecho promovida por el investigado Percy Alberto Tenorio Gamonal contra la titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa del Distrito Fiscal de Lima. 2. Ordeno que el Ministerio Público, en el plazo de 72 horas, cumpla con acreditar la notificación con todos los recaudos para el ejercicio del derecho de defensa del imputado, bajo apercibimiento de remitir copias al órgano descentralizado de control interno del Ministerio Público. 3. Exhortar al Ministerio Público para que en lo sucesivo preste las facilidades del caso a los abogados en la obtención de copias requeridas, más aún cuando se solicita que sean en forma digital y guarden relación con el imputado. 4. Disponer el archivo del presente de tutela de derecho consentida y o ejecutoriada de la presente resolución. 5. Registrar y notificar a las partes legitimadas en el proceso. Señor fiscal, se notifica la resolución. Dijo. Prenda su micro, por favor. Sí, dijo, hago uso del derecho de apelación, señor magistrado, el cual se fundamentará en el plazo de ley. Ok, téngase por presentado el medio impugnatorio aludido y condiciones el mismo a que en el plazo legal sea sustentado bajo apercibimiento de ser declarado inadmisible. Señor abogado, se notifica la resolución. Conforme, señor juez. Ok, siendo las 11 horas con 33 minutos, se da por terminada la presente audiencia y por cerrada la grabación del sistema audio y video. Que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias, la audiencia ha terminado. Buen día, señor juez. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias.